suena el nombre de Horacio Santilla? No, no lo conozco. Quise decir, sé quién es, pero no lo conozco personalmente. Usted sabrá que él es socio de Roxana Rodiles. O tampoco le suena ese nombre. Ferrer estuvo aquí, me preguntó por Horacio. Y si el viejo despierta y comienza a hablar. Lo primero que quiero saber es si está dispuesto a reconocer que es socio de Roxana Rodiles. Oye, como que ese chavo Manuel es medio raro, ¿no? No, es que ese chavo odia a los policías. Patrón, soy yo, Manuel. Yo creo que esto ya no aguanta. La lana se la van a llevar en putiza. Sí, ahí en las fotos que le mandé dice todo. Desaparezcase y nos encargamos de encontrarlo. Ven acá, te estoy hablando. Ánimo. ¡Ey! ¿Qué no supone que venías a verme? No, pues si me vas a tratar así, me aguanta. A ver, no más. Este es mi celular. Llegó el momento, parientes. ¡Vámonos! ¡Órale, parientes! ¡Pendiente, pariente! ¡Vámonos! Disculpe, señorita. ¿Me habla a mí? Sí, ¿puedo molestarla un segundo? ¿Ahora? Sí, es urgente. Ahora mismo. Pues no puedo. ¿Y por qué no puede? Estoy muy ocupada. ¿Y dónde ibas? A la habitación de tu jefe. ¿Y si cambiamos de ruta? ¿Qué quiere? Y es que... Esta es tu manera de guardar un secreto. Que no, que si nos ven, todo el mundo se va a enterar que tenemos malos. Es que he venido a ver a mi jefe. Te he visto y no he podido aguantar las ganas de comer. No. Para, que me van a descubrir. Es que este uniforme tuyo me pone muy mal. No. Para. Muy mal. En serio, para, no. Ya, Martín. Ya. ¿Qué pasa, que no quieres? Sí que quiero, pero estoy trabajando en mitad del turno. Imagínate que entra alguien por la puerta. ¿Me van a echar de ahí? Ya, pero... No. No sé. Y mira cómo me has dejado. Es verdad, no debí. ¿Sabes? A mí sí me gustan mucho estas aventuras. Pero no estoy loca para hacerlo en el trabajo. No voy a trabajar. Lo está haciendo muy bien, don Horacio. Prometo no demorarme mucho más. Hablemos ahora de la empresa. Sí. ¿Alguien de su empresa tenía relación con el profesor? ¿Se encuentra bien, don Horacio? Don Horacio, tranquilícese. ¿Quiere que paremos? No, está bien. Quizá no me explique bien. ¿Alguien de su empresa, alguien más conocía a Rodiles? Disculpe. Sí. Hora de las medicinas. Don Horacio, qué alegría verlo despierto. ¿Quiere que salga? No se preocupe, no tardo nada. Está bien. Don Horacio, sigamos. ¿Conoce a alguien que trabaje con ella? Bien. Eso es muy buena noticia. Solo un par de preguntas más y dejo entrar al señor Ustariz, ¿de acuerdo? ¡Eso para el inmediato! Quítese, por favor, quítese. Déjenla salir, por favor. Acérquense. Prepara atropina. Inicie masaje, por favor. Propina. 1, 2. Salga al 100, por favor. Listo. 1, 2. Despeje. 1, 2.
Pobre mujer. Primero el arresto, luego el coma y cuando parecía que mejoraba. No puedo entenderlo. ¿Qué va a pasar con el cuerpo, inspector? La familia quiere un funeral digno, pero no saben si habrá procedimiento judicial o no. No, no habrá problema. ¿Y pudo hablar con él? No mucho, la verdad. Bueno, inspector, le espero afuera. Voy a acompañar a la esposa. ¿Cómo lo ve? No me gusta nada. Primero López, ahora Santilla. Alguien nos está tumbando las fichas cada vez. Voy a llegar al fondo de todo esto. Cueste lo que cueste. Quiero que se miren y se reconozcan. Porque a partir de hoy serán como hermanas. Quiero que se cuiden y se defiendan las unas a las otras. Ya todas conocen a la Puma. Si tienen un problema entre ustedes, lo resuelven con ella. Y es ella su canal de comunicación conmigo. Nana, ¿verdad? Te veo inconforme. Yo no me meto con nadie y resuelvo mis problemas con mis propias manos. Pues ahora tienes 22 manos más para alivianarte el peso. Yo tengo una duda. ¿Cuánto cuesta estar aquí? Nada. Estás aquí porque yo te elegí. En el pabellón B hay nuevas reglas. Aquí no se roba, no se pelea, no se arman bandos. Pero sí tenemos que arriesgar la vida para defenderte, ¿no? Explícate. No podemos pelearnos entre nosotras, pero sí tenemos que arriesgar el pellejo por ti, como en la pelea del patio. Para eso nos trajiste, ¿no? Cállate, perra. No puede hablarle así a mi jevita. Tranquila, mi Puma. Aquí la gente puede hablar. Si hubiera obligado a alguien a defenderme, no estaría donde estoy. Cada una decide lo que hace y lo que arriesga. Y si alguien no quiere estar aquí, pues sin problema se puede regresar al otro pabellón. ¿Alguien? Entonces, ¿qué? Todas juntas por el pabellón B, perras. ¡Juntas! ¡Luego! ¡Pariente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jesús? No sé, ya debería estar aquí, patrón. Mire, hay una entrada de aquel lado. Yo creo que allá se estacionaron, jefe. Está bueno. Que vayan pasando la lana para mi camioneta. Hey. Yo creo que a Pedro lo vamos a dejar por aquí. Nomás encárgate que quemen el cuerpo para que no lo reconozcan. Sí, patrón, como usted mande. Ánimo, pariente. Ánimo. Que Dios lo bendiga, jefe. A ver, tú, pelón, ayúdame con la lana. Todos los demás se encargan de Pedro, Pero rapidito, que nos tenemos que ir en ching. ¡Fuga! ¿Qué pasó, Jesús? ¿Ya vas a llegar? ¿Ayudar a dónde?
Pues, ¿cómo que a dónde, mijo? Al deshuesadero. ¿Qué haces allá? La cita era aquí en la bodega. Voy a hablar con el patrón para mandarle una cajita de esas a la esposa. Y así también con ustedes, ¿eh? Siempre que pasen estas cosas, sus familias van a estar protegidas. Lo bueno de trabajar con los opilotes. A ver, compadre, déjese de babosadas, que yo hablé con usted y usted mismo me cambió la ubicación. Yo no te cambié nada. ¡Dale, gordo! ¡Apúrale! Nomás te faltan dos, gordo. Mira, no estoy de humor. ¡Policía, suelten las armas! ¡La chota! Llegó la tira, compadre. ¡Órale! ¡Júrame! ¡Vámonos! ¡Morillo! ¡Vamos, Morillo! ¡Cúbreme! ¿Dónde va, señor? ¡Sargento! ¡Píquele, pariente! ¡Nos cayó la tira! ¡Órale! ¡Te voy a encontrar, cerdo! ¡Hijo de la ch... ¿Estás bien? Váyase. ¿Estás bien? Váyase, yo estoy bien. ¡Hombre herido! Tenemos que sacarlo de aquí. ¡Deténlos! Abusada, Carmen, abusada. ¡Súbeme! Venga, vas. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Quieto! ¡Quieto! Manos a la nuca. Y de rodillas. Ay, capitancito. Con las ganas que traía de que nos pusiéramos en la madre. Está bueno. Pues me pongo de rodillas. Párate. Párate. Vas, pues.
Escuche bien, capitancito. Esto es por mí. Por todos los parientes que me fregó. ¡Ah, qué bonito se siente! Saber que lo voy a mandar al mismísimo inframundo. ¡Órale! ¡Órale! Ay, capitancito. Si tuviera la mitad de los huevos que tiene la Roxana, ahorita ya estaría muerto. Ánimo.